¿Por qué se celebra el 1 de mayo? A ver, el 1 de mayo tiene un origen yanqui, digamos, tiene el origen en Estados Unidos. Puntualmente conmemora a los mártires de Chicago, así se los denominó, a un grupo, mejor dicho, a los líderes de un movimiento anarquista, un movimiento obrero de la ciudad de Chicago en 1886 en Estados Unidos. Que estaban movilizados pidiendo algo que para nosotros es súper natural, pero que en ese momento la verdad que lo natural era otra cosa. Lo natural era laburar, trabajar 10, 12 horas. Laburar está bien dicho, viene del italiano del laboro. 10, 12 horas, y lo que querían era una jornada de 8 horas de trabajo. 8 horas viene de la idea de que, bueno, 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para la casa, ¿no? De esa ideología trabajadora de la tradicional, digamos. Sí. Y, bueno, se movilizaron en Chicago en 1886 buscando esas 8 horas de trabajo y fueron reprimidos durísimamente, fueron asesinados los principales líderes, otros fueron condenados a cadena perpetua, fueron muy maltratados, y el juicio por el cual se los condenó, por ejemplo, a pena de muerte a los principales líderes, fue muy irregular, estuvo muy maniqueo y tenía la intención de amedrentar al resto de los obreros, de frenar las protestas. Bueno, evidentemente no se pudo lograr porque con el correr de los años los obreros fueron conquistando cada vez más derechos. Los chicos tienen voz también para opinar. ¿Qué opinan acerca de este tema del derecho a la comunicación? No, en principio algo que se veía ahí en el video, que es lo fundamental de la ley de medios, la idea que una situación cotidiana que sea en la ciudad de Buenos Aires no es relevante en ningún punto de vista para alguien que vive en el interior del país. Lo digo yo que vengo de la provincia de Buenos Aires, del sur de la provincia de Buenos Aires, y para eso hay un fuerte sector de la ley de medios que está destinado a los sectores comunitarios sin fines de lucro. Salió el 7 de diciembre, hay como una lógica de decir que el 7 de diciembre no pasó nada. El 7 de diciembre, además de que 19 grupos y medios se adecuaron a la ley de medios, ese medios por el caso del socio minoritario en Cablevisión, se abrió Walkington TV, que es un canal de los pueblos originarios de Bariloche. Y son situaciones que desde la izquierda, desde la derecha, se ignoran porque se confluye siempre en un mismo objetivo, que es la erosión política del gobierno nacional, y no solo del gobierno nacional, sino de todos los que participaron en la ley de medios. Calfo, ¿qué opinas con respecto? No, yo no estoy de acuerdo, para variar un poco, no estoy de acuerdo en lo que están diciendo. Yo no creo que se pueda hacer humor con cualquier cosa. Es más, me parece que es un recurso que tiene mucha gente agresiva para decir cosas feas que no se anima a decir y que las larga que todo lo que humor. se dice con el humor es verdad, que no tiene, que dice nunca que todo es mentira. chiste tiene algo de verdad. ¿Por acá qué piensan? A ver, De hecho, a mí me parece que el ser humano tiene un gran defecto, que es hablar antes de pensar. Uno, antes de hacer una broma o en un lugar, tiene que analizar, no tomarse una hora, fijarse si da el contexto, si da el lugar, si dan las personas. Me parece que Peter Capusotto. ¿Qué es lo que hace Capusotto? Que es de lo que trabaja, es algo profesional. Capusotto, digo, en parte sí, pero también hay una parte en la que no comparto. También creo que, sobre todo en los medios, que hay que terminar con los monopolios, que Clarín puede ser una corporación, pero creo que no es la única corporación. En el 2009, cuando se empezó a hablar de la ley de medios, les soy sincero, me ilusioné mucho y me puse contento. Y dije, qué suerte que al fin un gobierno que, si bien se dio cuenta tarde que Clarín era una corporación porque trabajaron juntos mucho tiempo, bueno, al fin ahí se empieza a discutir esto que antes no se discutía. Y creo que sí es una ley que dejó pasar una gran oportunidad. Me parece que es una ley que es lo suficientemente progresista porque tiene algunas cosas buenas como para servir de alguna manera al relato, pero lo suficientemente conservadora para que muchas cosas que estaban establecidas antes sigan sin cambiar. Walkington, bien lo decía, es un claro ejemplo. El 7D no fue lo que esperábamos por ahí, por esta cautelar, pero demuestra dos cosas, ¿no? Demuestra primero lo que es este monopolio, ¿no? Lo que es capaz de hacer. Y bueno, lo de ayer también demuestra, estas 400.000 personas ahí manifestándose en Plaza de Mayo, también demuestra lo que es la democracia, ¿no? Democracia también es la pluralidad de voces, y lo que hace Walkington allí en Bariloche, ¿no? Que es un canal donde en una ciudad donde solamente había un canal
que transmitía, como decían ahí, noticias de Buenos Aires, de que los chicos por ahí saben que no andan los subtes, pero no saben que tienen o no clase ahí en su barrio, ¿no? Es una cosa media extraña. Y bueno, la ley de medios es eso, de que haya pluralidad de voces, que haya pluralidad de la cultura, ¿no? O sea, aquí en Argentina hay muchos pueblos originarios que son la base y de la identidad de la cultura argentina, y sin embargo no lo sabemos. Walking Toon es un ejemplo de que el 7D o que la ley de la democracia sigue avanzando a pesar de estos, ¿cómo se puede decir? Desbarajustes, estas cositas raras que pasan. Trabas. En el medio, ¿no? Trabas que hace estas corporaciones, porque no, la verdad que ya ni se le puede decir medios porque son corporaciones, son mercenarios de la comunicación. ¿Todos opinan lo mismo? Me parece que lo que no hay que hacer es correr el eje de la discusión. No hay que, creo que cuando uno corre el eje de discusión y empieza a hablar sobre los posibles escenarios que puede llegar a tener, hoy en día lo que está en la discusión es que a un grupo mediático que no presenta un plan de adecuación, que está por fuera de la ley, como lo viene estando hace más de 30 años, lo que tiene que hacer es adecuarse, y en base a eso después podemos empezar a discutir sobre cómo mejorar la ley, siempre y cuando la crítica sea constructiva. Porque el objetivo entonces, ¿cuál es? Que la ley no se aplique, porque me parece que correr el eje de la discusión, empezar a hablar de Ledesma, que me parece perfecto que pongamos en el centro de la discusión lo que pasó con Blaquier, que hoy está siendo juzgado por los crímenes de lesa humanidad, que se demuestra que este gobierno no solo no ha corrido la vista sobre los sectores minoritarios, sino que también está dando una discusión sobre todo el arco político, en realidad está dando la discusión, porque la ley de medios, no hay que olvidarse que fue votada por la ancha Alameda del arco político por enorme mayoría en las dos cámaras. Ancha Alameda. Asume Alfonsín y dice, yo voy a pagar la deuda que todos estos empresarios contrajeron bajo la dictadura, la asume el pueblo argentino. Eso fue lo primero que hizo la democracia. Con lo cual, uno se da cuenta que la democracia no puede existir en abstracto. Che, imagínate vivir sin democracia. ¿Pero qué es la democracia? No es algo al margen de los intereses sociales o de las estructuras históricas que la condicionan. Nosotros vimos una democracia que es de los monopolios, y la ley de medios por eso demostró todo su fracaso. Podemos tener varias voces en discusión y concientizar hacia el debate, y eso, marcar la diferencia, lo bueno, lo malo, y de ahí crear algo productivo que nos lleve a todos a mejorar la situación. Para mí está bueno lo que dice el compañero, me gusta. Yo en mi barrio funcionamos como un medio de comunicación, y a nosotros nos interesa comunicar a la gente las cosas que pasan en el barrio, lo cual no se da. Muy sorprendente como la historia muestra esto que hablábamos, ¿no? de la persona que tiene que ocultar su identidad, y de cómo eso me parece que es lo que hace el clic en esas madres y en esas abuelas que no solamente pierden a sus hijos, sino que también pierden a sus nietos. Y realmente es impresionante cómo a esas personas les cambió la vida y cómo hoy son el pilar principal de la vida política argentina. Cuando yo vi la película, y particularmente la escena en donde Natalia Oreiro le dice a la abuela, vos no me conocés porque vos no te interesás por nadie más que esté al lado, la película reforzó muchísimo la fuerza del día a día paramilitar, creo, en todos nosotros. Yo lo que particularmente noté es que hay una parte en donde el tío le dice a Juan que nunca se traicione a sí mismo, que siempre mantenga sus convicciones. Y eso es fundamental y nos da una enseñanza de la gente de esa época, que realmente la vivió y se la aguantó, pero yo creo que hay que ejercer una memoria activa, y a partir de eso lo que saco como conclusión es que, viendo la película y tomando como ejemplo a todos esos militantes, hoy en día hay que seguir adelante militando por cuestiones como, no sé, el gatillo fácil, que hoy en día es una situación que se vive crítica, cuestiones como, no sé, los derechos humanos, defenderlos en todo sentido, como los defendían esos ejemplares militantes de aquella época.